Bienvenidos viajeros oníricos, es tiempo de ver un caso más de la vida real, uno que involucra un cuestionable actuar no solo de parte del gobierno, sino de una dictadura a mitad de un avistamiento ovni. Este es el caso Valdés o el caso del Cabo Valdés en Chile, así que sin más preámbulos comencemos. Yo soy Charlie Mustaine y bienvenidos a mi pesadilla. El protagonista de esta historia, Armando Valdés Gorrido, nació el día de Navidad de 1954 en Santiago de Chile. Para 1973 se presentó al servicio militar e ingresó en 1974. Posterior a lo cual fue trasladado a Putre, donde se licenció como instructor, y el acontecimiento que vamos a narrar ocurrió cuando él tenía 23 años de edad, es decir, en 1977. Según algunas entrevistas al Cabo Valdés, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:45 de la madrugada, cuando una patrulla perteneciente al regimiento Huamachuco, integrada por los soldados Humberto Rojas Bell, Iván Robles Riveros, Germán Riquelme Valle, Raúl Salinas, Pedro Rosales, Juan Reyes y Julio Rojas Juárez, al mando del Cabo Valdés, tras compartir el calor de una fogata, vieron una luz que descendía y se posaba entre la colina a unos 500 metros. El cabo, como líder, se internó en la luminosidad y aparentemente desapareció. Según los testimonios de los soldados, regresó 15 minutos después y quedó inconsciente. Cuando recuperó la conciencia dijo: "Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les aseguro que pronto volveremos", tras lo cual volvió a desvanecerse. Sus compañeros señalaron que tras la experiencia el rostro de Valdés mostraba barba de varios días, aunque éste se había afeitado esa misma mañana. Además, su reloj digital se había parado y marcaba una fecha incorrecta, que eran 5 días más tarde al momento en el que se encontraban. Bueno, el Cabo Valdés fue entrevistado en el año 2009 por Cuarto Milenio, un programa de televisión español que trata en general sobre temáticas relacionadas a los misterios. En la entrevista, el Cabo rectifica la versión original de su desaparición y su amnesia durante el momento de la supuesta adopción. Según una entrevista para la revista española Más Allá, Valdés había declarado lo que ocurrió. Una fuerte luz desconocida en medio de la neblina asustó al grupo de militares que estaban en un punto fronterizo bajo una situación de riesgo prebélico, y también asustó a los animales que estaban cuidando, los cuales rompieron una pared improvisada que los militares habían construido. Ante estos hechos, los militares se replegaron al rancho cercano y apagaron el fuego, ya que este delataba su posición, y quedaron atrapados a oscuras frente a una luz que los enceguecía y cubría su única salida. Tras un rato, el cabo salió de entre la luz y les gritó para que se identificaran, mientras los soldados, asustados, quedaban dentro sin poder ver por el efecto de la luz que les apuntaba. Valdés decidió moverse a un punto donde la luz no les diera para poder ver bien, y se puso detrás de una pared para poder orinar. Permaneció ahí escuchando a sus soldados sin saber qué hacer, y cuando escuchó que sus soldados pensaban salir disparando, apresuró a regresar y saltó frente a la única puerta, sorprendiendo a los soldados, que solo lo vieron aparecer frente a la luz. Dijo algunas palabras que asustaron aún más a los soldados, pero todo quedó en eso. Ya después del incidente se durmieron. Al día siguiente, los soldados contaron su versión de lo que pudieron ver, que se difundió con diversos detalles adicionales. Ellos afirmaron que cuando se reencontraron con el cabo, este yacía recostado en el suelo, y que cuando se acercaron, él repetía la frase que se detallaba en el relato oficial.
Es importante decir que en esa época Chile se encontraba bajo una dictadura militar cuestionada por sus violaciones a los derechos humanos y con un total control de la prensa, y se sostiene que en contexto esto dificultó desmentir en ese momento las versiones de la prensa y lo que se contaba en las calles. De hecho, se dice que el gobierno aprovechó el mito que se creaba para ocultar la existencia de cientos de caballos militares tan cerca de la frontera que delataban los planes estratégicos frente al inminente conflicto. Durante años la historia no tuvo una investigación seria ni cuestionamiento, fue solo hasta el final de la dictadura que pasaron a hacerse algunas objeciones, como pueden ser que el grupo de soldados nunca fue una patrulla, en realidad eran un grupo de soldados que cuidaban los caballos del ejército. La prensa y el ejército lo denominaron patrulla solo por el problema limítrofe. También se señala que nunca se estudió ni fotografió el reloj en cuestión. La versión es que, según Valdés, los extraterrestres volvieron al otro día y se lo llevaron para no dejar rastros. También se señala que existen contradicciones entre las diferentes versiones dadas entre la prensa formal y la prensa sensacionalista. También es importante señalar que el ex cabo Valdés actualmente se desempeña como pastor en una iglesia protestante en Chile y en todas las últimas entrevistas publicadas se ha dedicado a desmitificar la historia, afirmando que solo estuvo un tiempo orinando y oyendo a sus soldados, pero nunca fue abducido por extraterrestres. Ya en el año 2004, el cabo Valdés anunció que estaba escribiendo un libro sobre este tema llamado A la sombra de la verdad, donde intentaría esclarecer la mayoría de los temas relacionados con su caso, pero esto no ha sucedido ya que ha tenido serios problemas con la redacción del mismo. También existe una entrevista hecha a principios del año 2009 en la que el propio cabo Valdés asegura que no existió ninguna adopción, que fue una broma o histrionismo causado por el estrés y la situación del país en ese momento, que él solo se fue a orinar durante los 15 minutos de su desaparición. Sin embargo, en otra versión hecha por el cabo con el periodista Iker Jiménez Valdés, parece contradecir su confesión, todo lo que había dicho en los últimos años, y retoma su argumentación original, diciendo que fue abducido por aliens. Ya para el 18 de febrero del año 2013, tras una entrevista con TVN en Chile, el cabo Valdés indicó que toda la historia fue falsa, simplemente sus soldados se asustaron por la luz de la hoguera y todo se salió de control. Sin embargo, muchos piensan que realmente el gobierno es quien le ha exigido al cabo mantener en silencio y tener este relato acerca de que todo se trató de que él estuvo demasiado tiempo orinando y que sus soldados se asustaron por simples luces, todo para poder ocultar una seria historia de abducción. Pero bueno, viajeros oníricos, eso es todo por ahora. Díganme, ¿ustedes qué opinan de este tema? ¿Creen que de verdad esto se debió a una especie de histeria colectiva o algo siniestro le pasó al cabo Valdés? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó denle like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y esta noche te veré en tus pesadillas.